Buenas tardes, en este experimento vamos a probar de forma práctica el proceso de transferencia de calor llamado convección. Los materiales para realizar nuestro experimento son colorante del color que sea, una tarjeta o trozo de plástico, un pequeño palito, 2 vasos de vidrio preferentemente, agua fría y agua caliente que anteriormente ya le pusimos el colorante y lo revolvimos con el palito. El primer paso de nuestro experimento será llenar los 2 vasos con agua. El primero con agua fría y el segundo con agua caliente con nuestro colorante. Ambos tienen que llenar hasta rebosar. Posteriormente colocaremos el pedazo de plástico encima del vaso con agua caliente. De esta forma. Y ahora, después de muchos malabares y muchas fallas, los 2 vasos deben de quedar de esta manera. Y según nuestra hipótesis, en este caso donde el módulo con el contenido a mayor temperatura está en la parte superior y el módulo con contenido a menor temperatura en la parte inferior, dice que al mover ese plastiquito y crear una zona de comunicación entre los 2 módulos, los líquidos, mediante el colorante, se podrá observar que no presentan ningún movimiento, es decir, quedan en su posición inicial. Ahora, ya que se creó esa zona de comunicación entre los 2 módulos moviendo el pequeño plástico, se puede observar que ninguno de los 2 pasa a la posición del otro. Aquí solamente un poco se fugó en la parte inferior, pero podemos observar que se mantiene en la parte superior del vaso con el contenido a menor temperatura, queriendo decir que los 2 líquidos se mantuvieron en la misma posición. Esto se explica de manera en que los líquidos o gases, en este caso líquidos, al aumentar su temperatura, su densidad desciende. Es decir, siempre tienden a ir hacia arriba en un contenedor y el líquido a una temperatura menor, guardando su densidad normal, se mantiene en la parte inferior. Es decir, en la parte superior con mayor temperatura tenemos un agua menos densa al dilatarse y en la parte inferior tenemos un agua más densa al no sufrir ningún cambio, pudiendo comprobar que nuestra hipótesis sobre este caso es correcta. Ahora, en el segundo caso que presentamos en nuestra hipótesis, vamos a realizar el mismo experimento, pero invirtiendo el orden de los vasos. En este caso, el vaso con el contenido a mayor temperatura va a estar en la parte inferior y el de menor temperatura en la parte superior. Después de varios intentos, ya tenemos los 2 vasos colocados uno sobre el otro y, según nuestra hipótesis, en este caso, el contenido, el agua, a mayor temperatura debería de ascender debido a su menor densidad por su aumento de temperatura. Y el agua a menor temperatura debería de descender. Y ahora vamos a proceder a mover el plastiquito intermedio para ver el resultado. Como podemos ver, después de mover el plástico, podemos observar que el agua con colorante está ascendiendo, combinándose con el agua a menor temperatura. Con este resultado comprobamos que nuestra segunda hipótesis será correcta, diciendo que el líquido menos denso y a mayor temperatura debería de ascender, obviamente.